Buenos días, Idamiel. Cittermill. Siempre es un privilegio estar aquí celebrando con ustedes los de habla inglés. It's always a privilege to be here and celebrate with you, the English speakers. Me siento, me siento bendecido y afortunado de esta oportunidad. I feel blessed and fortunate for this opportunity. Y como el pastor Dave estaba diciendo, And as Pastor Dave was saying, este día estamos celebrando Pentecostés. today we are celebrating Pentecost. La palabra Pentecostés simplemente significa 50. The word Pentecost simply means 50. Y es una celebración que los judíos celebran, valga la redundancia, desde que salieron de Egipto de la esclavitud. And this is a celebration that the Jewish people celebrate since they left slavery, or they escaped slavery. Y es 50 días después de la Pascua. And 50 days after Easter. Y eso lo que sucedió ese día de Pentecostés, lo que vemos aquí en el libro de Hechos capítulo 2. And this is what happened in Pentecost here in Acts chapter 2. El Espíritu Santo es derramado sobre todos aquellos que estaban esperando su llegada. The Holy Spirit is poured over all of those who were awaiting its coming. Los apóstoles, dice la Biblia que eran 120 discípulos en un cuarto esperando la llegada del Espíritu Santo. The Bible says that the apostles were 120 disciples waiting for the Holy Spirit in a room. Dice de que un ruido como una ráfaga de viento se escuchó. There was this noise like a gust of wind that was heard. Los apóstoles se le aparecieron como lenguas de fuego. The apostles had tongues of fire upon them. Y comenzaron a predicar en idiomas que ellos nunca habían aprendido. And they started preaching in languages that they had never learned. Entonces la gente que había llegado a la fiesta de Pentecostés, So the people that had arrived to the celebration of Pentecost, los cuales eran miles, and there were thousands of them, se acercaron a donde todo esto estaba sucediendo. they came close to where all of this was happening. Y se rascaban la cabeza y decían, ¿qué está pasando aquí? So they were scratching their heads and saying, what's going on here? Y algunos comenzaron a decir, necesitamos que nos expliquen qué está pasando aquí. Some of them started saying, we need an explanation. What's going on here? Y otros dijeron, estos están borrachos. Some others said, oh, these people are drunk. También pedían una explicación. They were also asking for an explanation. Entonces, en ese momento, So at that moment, Pedro se levanta Peter rose y comienza a darles la respuesta que ellos buscan. and he starts giving the answer that they're looking for. Y para eso nos vamos al primer sermón que se ha predicado después de la llegada del Espíritu Santo. So we're going to go to the first sermon ever preached after the coming of the Holy Spirit. Es el sermón de Pedro. And that's Peter's sermon. Y Pedro dice en el capítulo 2, versículos del 14 al 18, So Peter says, Acts 2, verses 14 through 18. entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz a cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede, presten atención a lo que les voy a decir. Then Peter stood up with the 11, raised his voice, and addressed the crowd. Fellow Jews, and all of you who live in Jerusalem, let me explain this to you. Listen carefully to what I say. Estos no están borrachos como suponen ustedes, apenas son las 9 de la mañana. These people are not drunk as you suppose. It's only 9 in the morning. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. No, this is what was spoken by the prophet Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams.
En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days, and they will prophesy. Pedro continúa su predicación hasta el versículo 40 o 41, Peter continues his preaching up to verses 40 or 41, lo cual les voy a pedir que lo lean cuando lleguen a casa. and I'm going to ask you to read it when you get home. It's too long. It's too long. Muy largo. Cuando estaba preparando este mensaje, When I was getting this message ready, estaba pensando I was thinking que cada vez que estamos expuestos a algo nuevo en nuestras vidas, that each time we are exposed to something new in our lives, así como un programa de computadora, like a new computer software, a menudo nos sentimos abrumados y pensamos que es demasiado difícil. we often feel overwhelmed and we think it's way too hard. Nos sentimos intimidados. We feel intimidated. A lo mejor estoy hablando solo por mí. Maybe I'm just speaking for myself. Y podemos llegar a pensar que es demasiado complicado para nosotros hacerlo. And we may even think that it's way too complicated for us to do that. Así que simplemente no lo hacemos. So we just simply don't do it. Hay personas que ven la idea de compartir de Cristo de la misma manera. There are people who see the idea of sharing about Christ the same way. Lo ven como algo intimidante. They look at it as something intimidating. Es algo abrumador para ellos. It's something overwhelming for them. Y les parece tan complicado que deciden no hacerlo. And they think it's so complicated that they just decide not to do it. Uno de los ejemplos más dinámicos de cómo testificar de Cristo de una forma efectiva lo encontramos aquí en el capítulo 2 de Hechos. One of the most dynamic examples on how to testify about Christ is right here on Acts chapter 2, verses 14 through 40. Específicamente el sermón de Pedro, que es los versículos 14 al 40. Specifically, Peter's sermon, verses 14 through 40. Y quiero que se fijen, cuando ustedes lean eso en sus casas, And I would like for you to notice once you read that at home, que en su sermón lo único que Pedro hace es hablar lo que él sabe, lo que él conoce acerca de Jesús. in that sermon, the only thing that Peter is doing is to share what he knows about Jesus. Y nos vamos a dar cuenta que los elementos que contribuyen a testificar de Cristo efectivamente los encontramos aquí en este capítulo. And we'll notice that all of those elements that are contributing to sharing about Christ effectively are right here in this chapter. Ahora, estoy casi seguro que ninguno de ustedes va a bautizar a 3,000 personas, así como lo hizo Pedro al final de su predicación. Now, I'm sure that I don't think anyone here will personally baptize 3,000 people like Peter did at the end of that sermon. Pero incluso si solo cambiaras la vida de una persona siguiendo los principios que vamos a ver, lograrás mucho más que cualquier otra persona en su vida. But even if you were to change the life of one person following the concepts that we will review here, you will accomplish so much more than many other people in their lives. Así que en ese momento quiero preguntarte, So right now I would like to ask you, ¿hay alguien en tu vida que te gustaría asegurarte que irá al cielo? is there someone in your life that you would like to make sure they go to heaven? ¿Te gustaría poder presentarte delante de Dios en el día del juicio y que Dios te señalara la persona o las personas que tú ayudaste a llevar a Jesús? Would you like to stand before God on Judgment Day and have God point proudly at the people or at the person that you helped bring to Jesus? ¿No sería eso genial? Wouldn't that be great? Entonces, ¿qué principios podemos aprender de este capítulo en Hechos que nos ayudaría a nosotros a testificar de Cristo efectivamente? So what principles can we learn from Acts chapter 2 that would help us to testify about Christ effectively? Primer principio para testificar de Cristo efectivamente. First principle to testify about Christ effectively. Tome nota. Take note. Orar para que el Espíritu Santo participe. Pray so that the Holy Spirit can participate. Usualmente cuando pensamos en Pentecostés,
Usually when we think about Pentecost, pensamos en las lenguas, we think about the en las lenguas de fuego. tongues of fire, Y podríamos pensar para nosotros mismos, and we could even think to ourselves, oh, si tan solo yo tuviera esas lenguas de fuego sobre mí, oh, if I could only have those tongues of fire upon me, si tan solo pudiera hablar otro idioma que nunca he aprendido, if I could only speak another language that I've never learned before, si pudiera tener el poder del Espíritu Santo operando en mí, if I could only have the power of the Holy Spirit operating in me, entonces podría testificar de Cristo. then I could testify about Christ. Tengo buenas noticias para ti. I have good news for you. Tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti. You have the Holy Spirit in you. ¿Quiénes de ustedes son salvos? Levante su mano. Raise your hands who of you are saved. Tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti. You have the Holy Spirit in you. El apóstol Pablo lo dijo claramente en Efesios 1:13. The Apostle Paul said it clearly in Ephesians 1:13. Dijo que después de que creíste, fuiste sellados con el Espíritu Santo. He said, when you believed, we were marked in him with the seal, the promised Holy Spirit. Esto es una locura, escucha bien. This is crazy, just listen. Tú tienes el poder que los apóstoles tenían el día de Pentecostés. You have the power that the apostles had on Pentecost. Ya. ¿Lo puedes creer? Can you believe it? Iglesia que habla inglés, ¿lo puedes creer? English speaking church, can you believe it? Solo escucho amén en español. I can only hear Spanish amens. Suenan igual. You all sound the same. Escucha bien, pueda que no tengas lenguas de fuego reposando sobre tu cabeza Listen, you may not have tongues of fire resting upon your head y la capacidad de hablar otro idioma. or the capability of speaking another language. Pero déjame decirte claramente esto. But let me tell you this clearly. Nadie fue salvo ese día por las lenguas o porque los apóstoles estaban hablando otro idioma diferente. No one got saved on that day because of the tongues of fire or because the apostles were speaking a completely different language. El propósito del sonido de ráfaga de viento, The purpose of the sound of the gusts of wind, las lenguas de fuego, the tongues of fire, el propósito de que los apóstoles estaban hablando en idiomas extraños, the purpose of the apostles speaking strange languages era llamar la atención de las personas que se encontraban en la ciudad. was to call the attention of the people that were in the city. Una vez que la audiencia prestó atención a eso que estaba sucediendo, Once the audience started to listen to what was happening, Pedro simplemente se puso de pies y comenzó a hablar de Jesús. Peter simply stood up and started speaking about Jesus. Y nosotros quizás podamos ver a Pedro como una gran persona, And we may just see Peter as a great person, like a superhéroe. like a superhero. Pero Pedro habló como cualquier otro hombre, But Peter just spoke like any other man, excepto que habló bajo la guía y el poder del Espíritu Santo. except he spoke guided and empowered by the Holy Spirit. Y por la razón que los apóstoles fueron guiados y empoderados por el Espíritu Santo, And because of the reason that the apostles were guided and empowered by the Holy Spirit, es que ellos fueron tan efectivos para compartir su fe, is that they were so effective in sharing their faith, efectivos para compartir acerca de Cristo. effective to share about Christ. Y tú tienes el mismo Espíritu habitando en ti. And you have the same Spirit dwelling in you. No lo subestimes. Don't underestimate that. Entonces, primer principio, So the first principle, ora para que el Espíritu Santo participe en el momento que tú vas a testificar de Él. pray so that the Holy Spirit participates in that same moment that you will testify about Him. Segundo principio, Second principle, aprovecha las oportunidades que Dios te proporciona. take advantage of the opportunities that God gives you. Recuerda que las lenguas de fuego y todo lo que sucedió ese día fueron ideas de Dios. Remember that the tongues of fire and everything that was happening that day was God's idea. Dios lo usó para llamar la atención de la gente. God used it to call on the people's attention. Y Dios brindó la oportunidad
And God gave the opportunity. Y entonces Pedro intervino y la aprovechó. So Peter stepped in and he took advantage of it. Me pongo a pensar, I start thinking, ¿qué tal, hermanos, si oramos a Dios para que nos dé ese tipo de oportunidades a nosotros? how about, brothers and sisters, we start praying so that God gives us those same opportunities to us? Y después de pedirle eso, necesitamos estar atentos y esperando esas oportunidades. And after we ask for that, we need to be attentive and wait for those opportunities. Pero no solamente oremos y esperemos esas oportunidades, nosotros también tenemos que buscarlas. But let's not just pray and wait for those opportunities. We also have to seek them. Recuerdo en enero pasado estaba en mi país. I remember last January I was in my country. Algunos de ustedes saben que estoy construyendo una pequeña casa allá en mi país. Some of you know that I am building a small house over there in my country. Y me encontraba en la zona de construcción And I was at the construction site y estaba esperando por el electricista. and I was waiting for the electrician. Y el electricista va llegando So the electrician arrives, y lo primerito que se me vino a la mente fue preguntarle, and the first thing that came to my mind was to ask him, Oscar, si tú te mueres hoy, ¿a dónde iría tu alma? ¿Al cielo o al infierno? Oscar, if you died today, where would your soul go? To hell or to heaven? La pregunta fue directa y él no la estaba esperando. The question was very straightforward and he wasn't waiting for it. De más está decir que le cayó como un balde de agua fría. He basically felt like a cold shower upon him with that question. Pero después que se repuso, la tomó correctamente y yo comencé a hablarle acerca del Evangelio. But after he overcame it and took it correctly, I started talking about the gospel. Y en un momento que después de que comenzamos a platicar, So after a moment, after we started talking, todos los otros trabajadores habían dejado su trabajo y nos habían rodeado para escuchar nuestra plática. all the other workers had stopped working and came close to us to hear what we were saying. Ese día les voy a decir, nadie aceptó a Cristo, I'm going to tell you, on that day, no one accepted Christ. pero pude sembrar la semilla del Evangelio en sus corazones. But I was able to plant the seed of the gospel in their hearts. Quiero decirles que mi trabajo no es convencer a nadie del amor de Dios. I would like to tell you that my job is not to convince anyone about God's love, Solo compartirlo con ellos. only share it with them. Lo que quiero decir es que de vez en cuando Dios te va a dar una gran oportunidad. What I want to say is that once in a while, God will give you a great opportunity. Aprovechala. Take advantage of it. Puede que sientas temor en ese momento, You may feel fearful at that time, pero ignora ese temor, but ignóralo. ignore that fear. Just ignore it. Y deja que el Espíritu Santo te use para testificar acerca de tu Salvador Jesucristo. And let the Holy Spirit use you to testify about your Savior, Jesus Christ. Ok, principio número 1, ora para que el Espíritu Santo participe. Principle number 1, pray so that the Holy Spirit participates. Principio número 2, aprovecha las oportunidades que Dios te proporciona. Principle number 2, take advantage of the opportunities that God gives you. Y principio número 3, utiliza las escrituras siempre que puedas. And third principle, use scripture whenever you can. Si miramos de cerca el sermón de Pedro, If we look closely at Peter's sermon, encontraremos que alrededor del 70% de lo que Pedro dijo ese día en su sermón salió directamente de las escrituras. we will notice that about 70% of what Peter said that day came straight out of scripture. Aproximadamente 2 de cada 3 versículos fueron citas de profetas del Antiguo Testamento. Approximately 2 out of 3 verses from Peter's sermon were quotes from prophets in the Old Testament. Y cuando lo piensas, tiene sentido. So when you think about it, it makes sense. Por ejemplo, en Isaías Dios declaró, For example, God declared in Isaiah, como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin regar la tierra y hacerla brotar y florecer, de modo que dé semilla para el que siembra y pan para el que come, así es mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá lo que deseo y alcanzará el propósito para el cual la envié.
As the rain and snow come down from heaven and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish, so that it yields seed for the sower and bread for the eater, so is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Dios está prometiendo que cada vez que tú y yo citamos las escrituras, God is promising that each time you and I quote scripture, estas tienen poder para cumplir las metas y los propósitos de Dios. these have the power to accomplish God's goals and purposes. El escritor de Hebreos lo dice de esta manera. The writer of Hebrews, or the author of Hebrews, said it this way. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de doble filo. Penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Juzga los pensamientos y actitudes del corazón. For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. En otras palabras, In other words, cada vez que citamos la Biblia, esta tiene poder propio. each time we quote the Bible, it has a power of its own. Familia, hay poder en la palabra de Dios. Family, there is power in the word of God. Principio número 1. Ora para que el Espíritu Santo participe. Principle number 1, pray so that the Holy Spirit participates. Principio número 2. Aprovecha las oportunidades que Dios te proporciona. Principle number 2, take advantage of the opportunities that God gives you. Principio número 3. Usa las escrituras cada vez que puedas. Principle number 3, use scripture anytime you can. Principio número 4. Sepa qué fue lo que cambió su vida. Principle number 4, know what was that changed your life. Quiero pedirte que recuerdes I'd like por qué te hiciste cristiano. I would like to ask you to remember what made you become a Christian. Tómate un par de segundos. ¿Qué fue lo que hizo que te convirtieras en cristiano? Take a couple of seconds. What made you become a Christian? Siempre que Pedro predicaba, casi siempre usaba el mismo argumento. Each time that Peter preached, he would always use the same argument. Lo podemos ver en Hechos capítulo 36, en su sermón, en el versículo 36. We can see it in Acts chapter 2, verse 36 in his sermon. Él dijo, He said, por tanto, todo Israel esté seguro de esto. A este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. therefore, let all Israel be assured of this. God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Messiah. ¿Lo notó? Did you notice that? Pedro le está diciendo a ellos, ustedes crucificaron a Jesucristo, ustedes son culpables de su muerte. Peter is telling them, you crucified Jesus, you are guilty of his death. Más tarde, Pedro predicó un sermón en el templo. Later on, Peter preached a sermon at the temple. Él dijo, He said, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Lo entregasteis para que lo mataran y lo repudiasteis ante Pilato, aunque él había decidido dejarlo ir. Ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les entregara un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Somos testigos de ello. the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of our fathers, has glorified his servant Jesus. You handed him over to be killed, and you disowned him before Pilate, though he had decided to let him go. You disowned the holy and righteous one and asked that a murderer be released to you. You killed the author of life, but God raised him from the dead. We are witnesses of this. Pedro no ha terminado todavía. Peter's not done yet. Y cuando Pedro se presentó ante el Sanedrín, predicó. And when Peter stood up before the Sanhedrin, he preached. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret,
crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Then know this, you and all the people of Israel, it is by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, but whom God raised from the dead, that this man stands before you healed. Hasta donde yo conozco, Pedro parece ser el único predicador en las Escrituras, por lo menos en el Nuevo Testamento, que predica de esta manera. To my knowledge, Peter seems to be the only preacher in Scripture, at least in the New Testament, that preaches this way. Enfrentando a la gente y diciéndoles repetidamente que ellos eran culpables de la muerte de Cristo. Confronting people and telling them repeatedly that they were the ones responsible for Christ's death. Yo me preguntaba, ¿por qué Pedro predica de esa manera? And I wondered, why would Peter preach this way? Porque eso fue lo que cambió su vida. Because that was what changed his life. Pedro cambió porque se dio cuenta de que él era culpable de la muerte de Cristo. Peter changed because he realized that he was guilty of Christ's death. La noche antes de que Jesús fuera crucificado, 3 veces Pedro dijo, no conozco a este hombre. The night before Jesus was crucified, Peter said 3 times, I do not know this man. Pedro negó 3 veces a su maestro, al que lo había amado. Peter denied his master, whom he loved, 3 times. Y eso nunca lo olvidó. And he never forgot that. Era parte de su vida. It was a part of his life. Y eso se convirtió en su propio testimonio. And that became his own testimony. Ahora yo le pregunto a ustedes, Now, I'm asking you, ¿por qué te convertiste en cristiano? why did you become a Christian? ¿Qué fue lo que cambió tu vida? What was it that changed your life? Lo que cambió tu vida es tu testimonio. What changed your life was your testimony. Y tu testimonio es una herramienta poderosa para testificar de Cristo. And your testimony is a powerful tool to testify about Christ. ¿Por qué digo eso? Why do I say this? Porque en el mundo que vivimos hoy, la gente puede negar aún las mismas escrituras, Because in today's world, people can deny Scripture themselves, pero no pueden negar tu experiencia y tu fe personal en Cristo. but they cannot deny your experience or your personal faith in Christ. Tu testimonio es poderoso para testificar de Cristo de una manera efectiva. Your testimony is a powerful thing to testify about Christ effectively. Básicamente, si Dios ha cambiado tu vida, Basically, if God has changed your life, yo estoy seguro que usted va a querer que cambie la vida también de las personas que usted ama, de las personas que Dios ha puesto a su alrededor. I'm sure you're going to want the lives of the people that you love and care about changed as well. Pero la única manera que eso va a suceder es si tú los llevas a Cristo Jesús. But the only way that that's going to happen is if you take them to Christ Jesus. Es la única manera que eso va a suceder es si tú de una manera intencional e ignorando todo temor vas y les presentas a ellos a Cristo Jesús. The only way that's going to happen is if you show them to Christ Jesus in an intentional way, ignoring any fear. Hace un tiempo leí una historia, no sé si es real, A while ago, I read a story, and I don't know if it's real, de un doctor misionero en la China. about a missionary doctor in China. Este doctor sanó de cataratas a un hombre que había quedado ciego por ellas. This doctor healed a man of cataracts, and the man was blinded by these cataracts. Una semana más tarde, A few weeks later, 48 hombres ciegos acudieron a él desde uno de los rincones más lejanos de China. 48 blind men came to him from one of the furthest corners in China. Cada uno agarrado de una cuerda sostenida por la mano de aquel hombre que había estado ciego pero que había sido sanado. Each one was holding a rope that was held by the hand of the man who was healed. Este hombre que antes era ciego guió a estas 48 personas en cadenita por 250 millas hasta llegar al hospital.
This man who had been blind was guiding all of these people in a chain link for 250 miles all the way up to the hospital. Todo para que fueran sanados como él había sido sanado por este doctor. All so that they could be healed as he was healed by this doctor. Creo que usted entiende la aplicación de eso, ¿no? I think you understand the gist of that. Familia Cedar Mill Bible Church. Cedar Mill Bible Church family. Esta mañana Dios nos recuerda a todos que Él nos ha dado de su espíritu. This morning, God reminds us all that He has given us His Spirit. Él ha derramado su espíritu sobre cada uno de nosotros. He has poured out His Spirit upon all of us. Y nos lo ha dado para que podamos de una manera efectiva declarar o testificar de Cristo con las personas a nuestro alrededor. And He has given that to us so that we can declare and testify around the people around us in an effective way. Escuche lo que Pablo dice. Listen to what Paul says. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. How beautiful are the feet of those who bring good news. Es posible de que tú estés aquí y digas, oh, no sé cómo hacerlo. Sí puedes hacerlo. Tienes el poder de testificar de Cristo. It is possible that you may be thinking, I don't know how to do it. You do have the power to testify about Christ. Espera la oportunidad de Dios y aprovéchala. Wait for God's opportunity and take advantage of it. E ignora todo temor. Ignore. Simplemente hazlo. Ignore all fear. Just do it. También pienso que tal vez haya personas aquí que están por primera, segunda, tercera vez. I'm also thinking that there may be people here who are here for the first, second, or third time. Y que estén tal vez diciendo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que pasa en el libro de Hechos capítulo 2? O lo que estamos hablando hoy. And they may be thinking, what's going on here? What's going on here in this book of Acts chapter 2, what we're talking about today? O quizás estás aquí porque estás queriendo descubrir la fe en Cristo Jesús. Or maybe you're here because you're trying to discover your faith in Christ Jesus. Y al igual que la audiencia del apóstol Pedro, And just like the audience that the Apostle Peter had, tal vez tú estás diciendo, ¿qué debo de ser para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser un seguidor de Cristo? you may be thinking, what do I need to do to be saved? What do I need to do to be a follower of Christ? Qué bien que estás preguntándote eso. Pedro tiene la respuesta para ti. I'm so glad that you're asking that because Peter has the answer for you. Pedro respondió, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. En otras palabras, In other words, lo que tú tienes que hacer what you have to do para convertirte en un cristiano o un seguidor de Cristo to become a Christian or a follower of Christ es arrepentirte de tus pecados, is to repent from your sins, renunciar a una vida lejos de la voluntad de Dios give up a life away from God's will, y aceptar el regalo de Dios en su Hijo Jesucristo, and accept God's gift in His Son Jesus Christ, quien murió en la cruz para el perdón de tus pecados who died at the cross for the forgiveness of your sins. y resucitó de entre los muertos, And he rose from rose death. from the dead. So sorry. I'm paying attention. Lo resucitó de entre los muertos And he rose up from the dead para comprobarte que era Dios to show you that it was God y que Él es el único que puede salvarte y darte vida eterna. and that He is the only one that can save you and give you eternal life. La palabra de Dios te dice, God's word tells you, de tal manera amó Dios al mundo, no está ahí, for God so loved the world que ha dado a su Hijo unigénito, that He gave us His firstborn, only begotten His Son, only begotten Son. para que si crees en Él, So if you believe in Him, no te pierdas, mas tengas vida eterna.
don't get lost but have eternal life. So, si hoy estás aquí y tú dices, yo quiero entregarle mi vida a Cristo. If you are here today and you're saying that you would like to give your life Si, to Christ, si tú quieres convertirte en uno de sus seguidores, if you would like to become one of his followers, yo te pido que cierre tus ojos. Es más, le voy a pedir a toda la congregación que cierre sus ojos. I'm going to ask you to close your eyes, and I'm going to ask for the whole congregation to please close your eyes. Y si tú ya eres un creyente, And if you are a believer already, tú ya escuchaste el mensaje de Dios para ti. you already heard the message of the Lord for you. Ahora te pido que me ayudes a orar por los que tal vez están aquí y que necesitan entregar su vida a Cristo. Please help me to pray for the people in here who may need to give their lives to Christ right now. Y si tú eres esa persona que necesita entregarle su vida a Jesús, And if you are one of those people that needs to give your life to Christ Jesus, te invito a que ores de esta manera conmigo. I'm inviting you to pray right now with me. Señor Jesús, Jesus, me arrepiento de mis pecados. I repent from my sin. Me doy cuenta que he estado viviendo mi vida lejos de tu voluntad. I realize that I have been living my life away from your will. Me arrepiento. I repent. Y hoy te entrego mi vida. And I am giving my life to you today. Y por fe, And by faith, te seguiré el resto de mi vida. I will follow you for the rest of my life. Tu palabra dice que aquellos que creen en ti, Your word says that those who believe in you, tú les das el Espíritu Santo. you give them the Holy Spirit. Pon tu Espíritu Santo en mí Please put your Holy Spirit upon me para que me ayude a vivir la vida que tú deseas. so that He can help me lead the life you want me to lead. Gracias, Señor Jesús, Thank you, Lord Jesus, por perdonar mis pecados for forgiving my sins y darme vida eterna. and giving me eternal life. En Cristo Jesús. In Christ Jesus. Amén. Amen. Bendiciones, iglesia. Blessings, church.